La tarde del jueves, sean bienvenidos, un placer como siempre acompañarles, unas cuantas cosas que contarles. Hoy es protagonista, desgraciadamente porque ha fallecido la madrugada a las 4 de la mañana aproximadamente en una ciudad que también tuvo mucho que ver con su vida personal y con su vida profesional. Eduardo Martínez Fajardo, afincado en Almería de hace muchísimos años, ha fallecido. Así comenzamos el programa con un particular, con nuestro pequeño homenaje. Adelante. Almería, yo no sabía cómo era Almería. Vine como todos los actores por primera vez con una película. Y entonces empecé a observar que hombres y mujeres y jóvenes, había hacia mí una especie de afecto, pero de otra forma. La gente me hablaba, la gente me preguntaba, y yo que soy don conversador, cuando tengo ganas, entonces aprovecho para, y lo haré, hablaré de este acto hoy, que para mí es muy importante, mucho, muchísimo. Os dejo mi cariño, mi honradez, mi lealtad y mi recuerdo del cine, que es mucho y muy grande. Gracias y un beso. Aparte de un homenaje del pasado año que se celebraba en el Bar de Ambrosio, que es un auténtico museo del cine, a cargo de la Asociación Almería Western Museo del Cine. Hemos visto algunas imágenes, incluso el recibimiento que tenía en ese homenaje, que es chulísimo. Es una cosa, ahora lo vamos viendo, Eduardo, si eres tan amable. Juan Gabriel García, buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas, Joaquín, ¿qué tal? Periodista, escritor, en fin, amante del cine, ¿qué le voy a contar? Es una cara más que conocida en esta ciudad cuando hablamos de cine, sobre todo del género western, aunque este señor hizo muchas cosas, pero también, evidentemente, algo de western. Sí, por supuesto, fue un icono del Spaghetti Western, conoció la provincia en los años 60, cuando vino aquí a rodar por vez primera, y ya se produjo un contacto magnético entre nuestra tierra y el actor que tristemente nos acaba de dejar, Eduardo Fajardo, y como te decía, fue un emblema, uno de los villanos más representativos de este género que a muchos nos gusta y que reivindicamos. Ya lo creo. 183 películas, 75 obras de teatro, 2000 intervenciones en televisión entre España y México, la ciudad que la ha visto, bueno, decir adiós, y el mundo del actor de doblaje, que puso voz durante tiempo a muchos actores. Este es el recibimiento que decían en ese homenaje del pasado año en el Bar de Ambrosio. Esto que ven ustedes ahí, el italiano, es digamos el apodo artístico de este señor que se llama Ignacio Mañas. Bienvenido, Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. Amigo personal, íntimo de Eduardo Fajardo. Esas imágenes son gracias a ti, tú las estabas grabando en ese homenaje del pasado año, ¿no? Sí, alguien tenía que hacerla y claro, te tocó. Casi me pilla con la silla de ruedas porque venía a saludarme cuando estaba, y casi tenemos un accidente con la silla y bueno. Emotivo homenaje, estuvo muy chulo. Esta mañana lo he podido ver algún fragmento y muy emotivo. Sí, la verdad es que nos reunimos unos cuantos amigos del western, ¿no? Y veíamos que se nos acababa el momento de hacerle un homenaje a Eduardo, también dada su edad, dado que también viajaba continuamente a México, y por fin decidimos hacerlo, y la verdad es que nos emocionamos mucho todos. Primero él. Ahí estabas ahí caracterizados del quinto de caballería, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que está muy bien. Hay unas palabras muy emotivas, no solamente las suyas, que hemos extraído un pequeño fragmento de su discurso, sino de los que estabais allí presentes, homenajeando, yo creo que merecidamente a este gran actor, que hizo un poco de todo, como decimos. Esa estrella que están viendo fue la primera que se descubrió en el Paseo de las Estrellas. No, esa es la vale. Esa es la de pero Ambrosio. voy a ello. Sí. Es que me ha hecho recordar este momento, ¿no? Sí. Esto fue, Juan, año 2012. 2012, ¿no? Sí. Alcalde Luis Rogelio y Rodríguez Comendador, como están viendo, y así se inauguraba este particular Paseo de las Estrellas que tenemos en la capital a las puertas del Teatro Cervantes. Ya hay unas cuantas, se han ido sumando con los años, casi ¿no? 20, sí. Y de nombres propios, ya lo creo. Pero la primera de todas, sí. La primera de todas fue la de este señor, Eduardo Fajardo. Como actor, al margen del Spaghetti Western, en fin, no sé, ¿qué se podía Pues fíjate, hay una paradoja, porque yo en los últimos años perdí un poco el contacto con él, pero tiempo atrás sí tuve una estrecha relación y mantuve muchos encuentros con Eduardo, tanto a nivel como amigo, como diferentes entrevistas que publiqué. De hecho, es uno de los personajes que aparecen en mi libro Los Españoles del Western, donde le dedico un amplio espacio a recordar sus aventuras. Lo presentabas en el año 2010, ¿no? En 2010, efectivamente, que Cork. además también tuve la oportunidad de que nos acompañase en la presentación de ese trabajo, o sea, que era una persona que además se implicaba. Y se daba una paradoja en él, yo creo que Ignacio coincidirá conmigo, y es que él era una persona muy bondadosa, muy generosa, una buena persona. Es que yo destacaría por encima de todo esa cualidad y calidad humana de Eduardo. Y la paradoja es que en el cine
tal vez, no sé, por su físico, porque tenía una presencia imponente, intimidatoria, si se quiere. El villano eterno. Exacto, hacía siempre de villano, ¿no? Y eso a veces a él no le hacía gracia, pero la mayoría de los roles que le otorgaron a lo largo de su carrera, principalmente pues fueron eso, de antagonista, de villano. Fue un actor secundario muy destacado, y lo bueno, lo interesante de su trayectoria es que abarca prácticamente todas las etapas del cine español. Él arranca a mediados finales de los años 40. Se convierte en una de las estrellas de la productora Cifesa, que ha sido lo más parecido que hemos tenido en España a una Major, tipo Warner, Metro Goldwyn Mayer y todo eso. Luego tiene su etapa en México, que también fue muy exitosa, y regresa a España a hacer todo tipo de películas, pero destaca en las coproducciones que se ruedan en nuestro país, muchas de ellas en Almería. Esa que estábamos viendo, esta mañana hablando contigo, dice, a ver si encuentras imágenes de esta peli en concreto, que aunque, en fin, hay que reconocer que no fue un gran éxito cinematográfico. Año 71, una película titulada El bandido mal pelo. El bandido mal pelo. Rodada íntegramente. Casi en su totalidad. Casi en su totalidad. Una peli de Giuseppe Scottese, ¿no? Y que yo creo que es una de las que nos regala mayor tiempo en pantalla a Eduardo Fajardo. Aquí sí es el protagonista absoluto de esta cinta, que como apunta desde el punto de vista cinematográfico fue una película más, pero sí nos deja ese aspecto entrañable de ver a Fajardo cabalgando por el desierto de la provincia de Almería en ese papel, el bandido mal pelo. Ahí lo teníamos en ese plano. Y o sea, que se convierte en una estrella del spaghetti western en ese contexto al que nos referimos. Fíjate, Charo López, qué joven, guapísima. Y después continúa trabajando en todo tipo de producciones, trabaja también mucho en televisión, y ya a finales de los 80 el cine empieza a espaciar mucho sus intervenciones y, entre comillas, se retira, aunque sigue ligado al mundo del espectáculo con el teatro y otros muchos proyectos que lleva a cabo. Que no hace que decía el papel de villano eterno, que era un tipo que tenía, en fin, tenía cuerpo, tenía altura, tenía una voz muy poderosa, que esto dice mucho en el cine, ¿verdad? Pero luego supo encarnar diferentes personajes. En este se movía como pez en el agua por esto, ¿no? Porque lo había hecho en varias ocasiones, ¿no? Pero a lo largo de su carrera también ha hecho incluso un poco de galán, por decirlo de alguna forma. Sí, él me contó a mí en una ocasión cómo entró en el rol de villano, y fue porque en una de sus primeras interpretaciones, no recuerdo la película, Juan Gabriel seguramente lo sabrá, le pedían que hiciera una acción y era un papelito muy simple, y él tuvo la idea de coger, escupirse en la mano y echarse el pelo para atrás, así con mirada insolente, por llamar la atención al cámara, ¿no? Y eso le llamó tanto la atención al director que le dio más protagonismo, ¿no? Le dio más planos y demás. Y entonces él pensó que ya que como galanes había muchos, quizás su mejor introducción era por el papel de villano, y ahí fue donde profundizó. Hay otra peli que, aunque no era fuerte el protagonista era Franco Nero, pero quizá de las más reconocidas por el éxito que tuvo fue Django, ¿no? Django, sin duda, en el Spaghetti Western. Ahí interpretó al mayor Jackson, que ha sido uno de los villanos más terribles que ha dado este subgénero cinematográfico, con un cineasta con el que entabló una magnífica relación. Trabajaron en muchísimas películas dirigidas por Sergio Corbucci. Incluso tenía una anécdota con él, y es que en un rodaje, no sabría decir el título, pero sí era una película dirigida por Corbucci. El cineasta estaba disparando a la cámara, los actores tenían que dirigir la mirada hacia un punto específico, y uno de esos disparos le saltó a Eduardo en los ojos un poco de pólvora, y bueno, pues pasó un mal rato hasta tuvo una lesión. Ahí lo tenemos. Por suerte quedó en nada, pero bueno, son unas de esas muchas anécdotas que nos deja el cine, que no se conocen y que Eduardo contaba muy bien. Sí. Hay que señalar que él nunca dejaba doblarse en las escenas peligrosas. Él era un magnífico caballista, y de hecho su última trayectoria en la silla de ruedas viene a consecuencia de una caída del caballo en un rodaje, con tan mala suerte que vino a darse en una piedra en la caída. Y bueno, y dice que él de joven se volvió a montar otra vez en el caballo, siguió. Claro, eso al final, pues con el tiempo le ha vuelto a pasar factura. Ese animal siempre ha estado presente en su vida. Estamos recordando esta mañana, echando un vistazo en internet, a una entrevista que le hicieron hace muchos años. Recordaba él mismo que su madre criaba caballos, ¿no? Exacto. O sea, que siempre ha estado presente el caballo en su vida. Hay una fotografía que ha traído Ignacio, bueno, un par de ellas en papel, ¿no? Al margen, estas son imágenes de esa peli, de Django. Franco Nero, el actor, protagonista, este señor que están viendo, pero como uno de los secundarios importantes, pues... Sí, no, el antagonista principal. El villano, sí.
Era Eduardo Fajardo, ¿no? Evidentemente. ¿Dónde está? Si lo sabes, Juan, ¿dónde está? No, esta película tristemente no sé. No Digo sé tristemente dónde. porque es muy icónica dentro del género, tanto es así que Tarantino se inspira en ella para hacer su Django desencadenado. Se hizo prácticamente en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid. Bueno, hace referencia a una foto, mira, Eduardo, qué chula, en papel que, en fin, por lo gran caballista que era este señor, esta foto que estamos viendo, con un caballo negro chulísimo, que te comentan a ti los especialistas, la gente que sabe montar. Sí, los caballistas que entienden del tema comentan que esa posición del caballo es altamente complicada, que solamente lo hace un gran caballista, por la posición sobre todo de las patas traseras. Dicen que eso es muy difícil de realizar, ¿no? Por cualquiera. Hay otra foto, no te vayas, Edu, que te la pongo aquí ahora mismo. Mira, esta. Con una sonrisa, si se quitase la sonrisa de los labios, apareciera el villano. Pero, sin embargo, sonríe un poco y ya aparece otro. Sí. Aparece su bondad. Aparece su bondad. Tú que la has conocido personalmente, un poco más de cerca, más que nosotros. Yo también tuve la oportunidad de entrevistarlo en alguna ocasión en la radio hace unos años y demás. Este señor era tal cual decía Juan, buena persona. Era más que eso, era todo bondad. Siempre estaba por cualquier causa altruista al que se le llamaba, él acudía rápidamente, sobre todo en su última etapa, dedicado mucho a los discapacitados, los dirigía con obras de teatro para entretenerlos. De hecho, creó una compañía de teatro que estuvieron de gira por toda España, llegando hasta Andorra. Y ya en su última etapa, cuando él ya entró en silla de ruedas, que fueron muy poquitos años, todavía tomó más conciencia de la discapacidad. Todos los miércoles, por decreto, iba a visitar a los ancianos a una residencia que hay en la avenida Santa Isabel, comía con ellos, le llevaba pastelitos, le hacía chistes, le hacía bromas, y eso se lo tenía él como una obligación, sin tener por qué, ¿no? Qué bueno. Sí. Ahí puedo apuntar que cuando las diferentes entrevistas que tuve con él a lo largo de muchos años, siempre cuando se iluminaba la cara, cambiaba el semblante, era precisamente cuando hablaba de este tema. O sea, él tenía mucha conciencia, obviamente, sobre lo que había sido su carrera cinematográfica, pero cuando le hablaba del trabajo que desarrollaba con las personas con discapacidad a través del teatro y cómo muchas de ellas habían conseguido romper numerosas barreras a través de ese trabajo, creer en sí mismos, en las capacidades que tenían, subirse a un escenario, interpretar un texto. Fue sin duda, estoy convencido, que lo más emocionante para él y lo que tenía más presente como la parte más especial de su intensa carrera. Qué chulo. Me estaba comentando el compañero Eduardo, el realizador, que hace unos años, que en fin, trabajando como cámara, pudo contar esa noticia y grabarla. Creo que una vidriera de la iglesia de Mojácar sufrió un daño y la pagó él de su bolsillo. Es un detalle que tuvo. No sé si esto lo conoces. Sí, eso es conocido. Bueno, en el pueblo de Mojácar se le quiere muchísimo. Sí. De hecho, estuvo casado allí con una mojaquera unos años y allí se la adora. Tiene una calle, de hecho tiene una calle allí en Mojácar. Bueno, en Mojácar tiene 4 calles. Él decía que tenía 4 calles. Sí, otra en Roqueta. Otra en Roqueta. La avenida Eduardo Fajardo. Que por cierto, hay una reivindicación que yo ya pasé nota a la administración y a ver si se corrige, aunque ya no sea en vida. Él tiene la calle que tiene en Almería, que está por la zona a medio camino entre el Centro Comercial Mediterráneo y el Museo de Almería. Sí. Es una zona de nueva urbanización. Ahí tiene su calle con su placa, Eduardo Martínez Fajardo. Cuando yo lo llevé a él a que viera la calle, le gustó la idea de la calle, pero no le gustó la idea del nombre. Vale. Él siempre ha dicho, yo siempre me he llamado Eduardo Fajardo, aunque en mi DNI pusiera Martínez Fajardo, y me pidió por favor que intercediera por él para que se cambiara la placa. Bueno, pues cambiar la placa, quitamos Martínez y lo dejamos. No cuesta nada. Y hay otra reivindicación que tampoco quiero olvidarme de ella, que eso sí me apena porque era algo que él tenía mucha ilusión, y era con haber donado todos sus bienes y recuerdos al Museo de Almería. Él quería, porque todos sus recuerdos materiales los tiene en México, y él quería que se hicieran cargo la administración de Almería. De hecho, tuvo un primer contacto cuando Luis Rogelio era presidente de la Diputación, y me dijo que iban a llevar a cargo el proyecto. Luego hubo cambios políticos, pero él tenía mucha ilusión con traerse todo, y dice, yo estoy dispuesto a cederlo todo al Museo de Almería para los almerienses, más con un acta notarial
que esto sea para todo el disfrute de los almerienses. Algo muy positivo también que podemos decir de Eduardo es que sí tuvo la suerte de que se le hiciesen muchos reconocimientos en vida. Hemos visto el que le brindasteis, Ignacio, hace no mucho, que probablemente fue el último, yo creo, sí. Pero la FAN también le hizo uno muy emotivo. En el año 99 fue uno de los primeros actores en recibir el premio homenaje Almería Tierra de Cine, que después han entregado, que han recibido otras muchas celebridades. También tiene la medalla de la cultura de la provincia, de la Diputación Provincial de Almería, y un sinfín de reconocimientos más que en ese sentido sí, claro. Se le agradeció bastante su trabajo. Un pequeño fragmento de las muchas películas, casi 200, bueno, un poquito menos, 183. Esta mañana, buceando un poco en internet, me encuentro con esto, un programa que rendía homenaje a Televisión Española hace muchos años a la figura de Eduardo Fajardo, desde el año 40 y pico, 50, que empezó a trabajar, bueno, diferentes papeles. Esto tiene audio, vamos a darle un poquito, adelante. De un sultán en Basora y de marinero por el ron. No deba abandonar la guardia. Yo la haré por ti. Si alguien pregunta, diré que el tiburón te sentó mal. Está bien, gracias. Ahora mismo volveré. ¿Os contraría que me proponga acompañaros? ¿No lo advertisteis en mi rostro? Siempre habéis de pagarme con desdén. Siempre habéis de enojarme con asedios. Entonces, ¿mañana a qué hora? Al caer la tarde, si os parece. Donde vos estéis será mediodía, que es lucir el sol en toda su grandeza. ¿Es cierto que Farover le estafó en una ocasión 5.000 pesetas? ¿Estafar? No. Bueno, eso son cosas que solo nos interesan a Farover y a mí. Es que me urge conocer a las personas que fueron víctimas de sus estafas. Yo soy una de esas víctimas. Nos hemos reunido todos sus acreedores aprovechando que sus negocios marchan mejor y le obligaremos a que nos devuelva nuestro dinero. ¿Tiene recibo de la cantidad que le prestó? ¿Recibo? No, no lo tengo. ¿Eh? ¿Cómo dice? ¿Le dio usted 5.000 pesetas sin garantía alguna? Nunca pensé que pudiera devolvérmela. Y dígame, ¿cuánto dinero tenía cuando le prestó las 5.000 pesetas a Farover? Pues, eso, 5.000 pesetas. Pequeño fragmento, sobre todo esta película, fíjate que dos actores acompañaban en el reparto, ¿no? Pepis Berry y Tony Leblanc. Algo más, podríamos hablar. Bueno, una cosita que no se nos olvide. En fin, esto sin hacer leña del árbol caído, pero a veces suceden este tipo de cosas. Al margen del fallecimiento hoy de Eduardo Fajardo, ha dado la casualidad que también ha fallecido otro gran actor, otra persona, otro nombre propio del mundo del cine, del teatro, como es Arturo Fernández. Y amigo suyo. Y amigo personal, ¿no? Pero durante toda la mañana, durante todo el día, no sé si ustedes han escuchado radio, televisión o a través de redes sociales o internet, en fin, todos los honores se los lleva Arturo Fernández, ¿no? Ha sido el protagonista, ¿no? Por aquello de su fallecimiento. A este señor, a Eduardo Fajardo, por lo menos que yo haya escuchado durante toda la mañana, ni una palabra, a nivel nacional, ni una mención. A nivel nacional, cero. Me parece penoso, sinceramente, ¿no? Nosotros estamos aquí un poco también por eso, ¿no? Por rendirle homenaje, porque ha sido, no solo para nosotros, sino para toda España, uno de sus mejores estandartes dentro del séptimo arte, ¿no? Entonces es injusto que no tenga un poco más de repercusión, ¿no? Su pérdida, ¿no? Bueno, ya lo hacemos nosotros, Juan. En este sentido, el mundo del espectáculo es tremendamente cruel. Es así. Te sales un poquito de la corriente o dejas de estar en primera página, incluso aunque sea por decisión propia, como fue también su caso, y la memoria es muy efímera. Pero bueno, ahí estamos, como tú dices, para reivindicar su trayectoria y para recordar a Eduardo a través de las decenas de personajes a los que dio vida en la gran pantalla, y sobre todo para rememorar que fue una excelente persona. Además, en una tierra que... Y un enamoradísimo de Almería, que no hemos entrado en ello porque lo damos por hecho, pero es que él decidió ser almeriense. Podía haber escogido cualquier lugar del mundo para vivir y de España, que era también un enamorado de muchos rincones de España, y fue Almería se sentía elegida. Se sentía querido, vamos. Totalmente. Mira, esa entrevista que tú tienes ahí en papel, que realmente era una entrevista digital, esa que él me hizo que la imprimiera, porque él quería tenerla como recuerdo, esa entrevista, le tenía mucho cariño. Al final de la entrevista, ahí de lo que habla es de su pasión por Almería. Y para hacer esa entrevista, pues tardamos casi 4 horas en el Paseo de Almería sentado. Porque cuando empezábamos la conversación, cada 2 minutos venía alguien: don Eduardo, cuánto me alegro de verlo, ¿está usted bien? Sí, sí. Y él una sonrisa a todo el mundo.
Y yo le preguntaba, tío, Eduardo, ¿conoces a toda esta gente? Y dice, no conozco a ninguno. Dice, lo que pasa es que yo le hago felices y diciéndole que sí los conozco. Claro. También otra vivencia personal que me hizo mucha ilusión fue que escribió el prólogo de la guía cine del Instituto de Estudios Almeriense, de la colección Guía de Almería, Territorio, Cultura y Arte, y en ese texto pues casi apenas habla de cine y de todo lo que habla es de lo muchísimo que le gusta Almería, de lo bien que se siente aquí, y bueno, hasta tal punto de que conocía perfectamente todas las comarcas, y así lo expuso en ese texto que es muy emotivo. Invito también a quien quiera recordar a Eduardo que se acerque a él. Bueno, pues esta madrugada a las 4:40 hora española nos decía adiós a la edad de 95 años, que no está mal, ¿vale? En el cuerpo lo lleva. Todo hay que firmar, ¿no? Ya lo creo que sí. Bueno, nuestro particular y pequeño homenaje a este gran actor. Gracias, Juan. Un placer. Ignacio, Gracias, hasta la próxima. Me permiten rescatar de ayer tarde, no hubo tiempo. En fin, a veces cuando se presentan los libros o alguna exposición, un acto, en fin, pues, el tiempo que tenemos, hasta las 8, ¿no? Pero bueno, merece la pena. Padre e hija, Andrés García Lorca, María del Mar García Lorca, presentaban un libro bajo el título Uniendo dos continentes en el Círculo Mercantil. Juan Domínguez, cuéntanos, adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, como bien decías, en el Círculo Mercantil o en el Salón Noble del Círculo Mercantil nos encontramos porque en cuestión de unos minutos se va a proceder a la presentación de este libro, que paso enorme a mostrarte a ti, a todos los espectadores, que lleva por título Uniendo dos continentes. Y hay dos personas precisamente que han participado en la elaboración del mismo. Andrés García Lorca, muy buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. Y María del Mar García Lorca, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Andrés, me dejaba anonadado cuando hemos hablado unos segundillos a la espera de que nos diese paso el compañero Joaquín. Yo me creía que esto era obra de 2, 3, 4 años y me dice que en 3 meses te lo has ventilado. Bueno, lo hemos ventilado porque hemos trabajado muy intensamente y sobre todo porque hay que tener en cuenta que aquí trasvasamos mucho conocimiento acumulado. Es decir, es una obra muy miscelánea, pero muy profunda. Y luego tenía una dificultad añadida que eran los dos idiomas. Es bilingüe, está hecho en francés y en español. Y en español para que, puesto que la empresa MECA une de alguna manera estas dos culturas, pues lógicamente tenía que ser entendido por las personas que lo leen en la Ribera Africana y por las que lo leen en la Ribera Española. Digo que esto es un proceso que ha sido relativamente rápido, pero porque hay una preparación anterior bastante profunda de análisis de la realidad territorial, que había aspectos que incluso pues, me obligaron a ir a África para comprobar algunos elementos, hacer algún descubrimiento nuevo, que aportar algo, pero quizás lo bonito del libro es la estructura, el diseño que hemos adoptado. Y unas fotografías magníficas. Exacto, en la selección fotográfica, que te lo puede contar María del Mar, que se ha hecho un trabajo muy intenso de selección para adaptar la imagen a los textos, porque queríamos ofrecer algo diferente, que predominase el lenguaje visual también sobre la lectura. A pesar de que el texto está cuidadísimo, te quiero decir, con rigor. Hay tanto en la estructura del proceso histórico como en la estructura, por ejemplo, cuando hablamos del medio natural, del mar de Alborán, hay bastante rigor puesto y bastante años de conocimiento. Lo que pasa es que es más fácil trasladar tu propia experiencia de conocimiento a plasmarla de una forma sintética, claro, que no a ponerte a empezar desde cero. Había ya un trabajo de campo realizado. Mucho. Y eso sí es fundamental. Mucho. María del Mar, esta mañana he leído en prensa que decía tu padre encantado de trabajar con mi hija, pero no sé si la hija ha estado encantada de trabajar con el padre. Ha sido un placer y además yo creo que llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Hay una unión perfecta y para mí es un lujo, ¿no? Poder trabajar con un profesional como es mi padre, ya no solo por el hecho de ser mi padre, sino por lo que representa y las capacidades que tiene, pues para mí, pues imagínate, ha sido algo especial, muy especial. El libro, que es una delicia, todo hay que decirlo, lo que llama poderosamente, hay 170 páginas muy bien editadas. Lo que llama poderosamente la atención son las fotografías. Y me comentaba tu padre también, antes de que nos diesen paso en directo, que son 10 los fotógrafos de Almería que han participado. Sí, son 10 fotógrafos de Almería, maravillosos, magníficos, algunos de ellos con premios de reconocimiento pleno en todos los ámbitos. Y yo creo que eso es lo que aporta el libro también, una especial visión distinta. Hay imágenes, por ejemplo, de la isleta del Moro que se hacen desde perspectiva y nos ofrece una visión especial. Yo creo que es una belleza visual espectacular que acompaña a los textos y van hablando de la dinámica, un poco de la historia, de lo que realmente nos une
a estos dos continentes, ¿no? Algo tan bonito y tan especial, yo creo que se refleja bien. A veces cuando nos ponemos ya para realizar un trabajo siempre nos queda la duda de cómo va a quedar al final. Yo creo que estaréis encantados del resultado final, ¿verdad? Estamos encantados, satisfechos y orgullosos. Yo creo que es muy bonito. Imagínate durante el desarrollo de la actividad, lo difícil muchas veces, hay tantas anécdotas, tantos datos curiosos, que es difícil, ¿no?, frenar y determinar. Pero yo creo que ya ha quedado bien, un resultado más o menos desde el punto de vista que esperábamos, y estamos encantados, la verdad que estamos encantados. Al margen del libro, concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Almería, recién aterrizada, ¿cómo van estos primeros días? Pues como bien has dicho, recién aterrizada y con una toma de contacto del área, y muy bien, muy contenta, con mucha ilusión y bueno, pues intentando aportar nuestro granito de arena en la medida de lo posible e intentando mejorar siempre sobre un trabajo que ya se ha desarrollado de forma fantástica. Cuando pase un poquito más de tiempo te preguntaré cómo te va. Sí, encantadísimo de verte. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Andrés, ¿alguna cosa más? Fíjate el ambientado que tenemos ya, y tenemos al alcalde de Roqueta, al que fuese presidente de la Diputación, y muchísimas personalidades que van a asistir hoy a la presentación del libro. Que este acto es muy restringido, precisamente la empresa quería que fuesen las autoridades provinciales las que tuvieran el primer contacto con el libro, y lógicamente eso, pues había mucha gente en la puerta que quería estar y que no puede hacerlo, no va a poder ser, porque es una presentación muy especial. Hay que tener en cuenta que este es un libro no venal, es decir, no se distribuye en librerías, es regalo institucional de MECAT para explicar también su compromiso con el mundo editorial. Andrés, enhorabuena y muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Joaquín, todo un lujo. Andrés García Lorca y María del Mar García Lorca, como decía, uniendo dos continentes, el libro editado tanto en francés como en castellano, que se va a presentar en cuestión de unos minutos aquí, en el Salón Noble del Círculo Mercantil de la capital almeriense. Así es, un análisis de esas dos orillas del Mediterráneo, uniendo dos continentes. Esto fue ayer por la tarde, lo rescatábamos para poder emitirlo en la tarde de hoy. Me permiten una primera pausa, unos minutos de publicidad. Hay más cositas que contarles. Hasta ahora mismo.